Bendiciones, Dios le bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy Deuteronomio capítulo 4, la lectura titulada Exhortación. Vamos así a orar mientras miramos este capítulo. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por otro momento, otra oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en este momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder enfocarnos, que no nos distraigamos con lo que está en nuestros alrededores, con los pensamientos, las preocupaciones, las enfermedades, las dificultades, los obstáculos, los retos, sino que podamos enfocarnos en ti en este momento. Te pedimos, Padre, que nos redargullas, que quebrantes al que necesite ser quebrantado, Padre, y que asimismo edifiques al que necesite ser edificado para la gloria y la honra tuya. Nos humillamos delante de ti en este momento, como tu palabra. Espera que hagamos, mi Cristo. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, su santo nombre. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá que en el capítulo 4 se enfoca en el futuro prometedor de Israel. Y hay una exhortación entonces acá. Entendemos que cuando se va a dar un mensaje, ¿verdad? Una predicación, la mejor predicación envuelve persuasión piadosa. Cuando escucha, por ejemplo, a un predicador, a menudo usted oye hacer tres declaraciones dolorosas. Dice que hagas esto y luego llena el blanco. Dice, tú estás haciendo esto, llena usted blanco. O por lo tanto necesitas cambiar esto ahora, ¿verdad? Y llegamos al blanco. Em, por eso la predicación te puede hacer sentir algunas veces incómodo, puede hacer sentir una persona, ¿verdad? Como que intranquila. Am, y te muestra por la palabra de Dios donde uno está mal. Y trata de persuadirle, ¿verdad? Que haga cambios en las actitudes o acciones para que se ajusten a los preceptos de Dios como se supone que sea. El primer sermón de Moisés a Israel es un clásico de persuasión piadosa al señalarle al pueblo el trato del pasado, presente y de futuro que tenían con Dios. Este trato, ¿verdad? Muestra también el hecho de que Israel debe de obedecer a Dios por su experiencia pasada de la liberación, provisión y juicio de Dios, y debe de obedecer a Dios por su experiencia presente de la suficiencia de Dios en proveer sus necesidades y también, hermanos, de pelear sus batallas. Lo hizo en aquel momento y lo sigue haciendo en la vida de nosotros en el momento, en el día de hoy. Y podemos ver que también deben de obedecer a Dios por sus promesas futuras de bendición o maldición, todo sujeto a su propia respuesta en cuanto a lo que son los mandamientos de Dios. Si uno fuera, ¿verdad?, a predicar estos cuatro capítulos, capítulo de 1 al 4 de Deuteronomio, en lugar de Moisés, ¿cuál de los tratos pasados, presentes o futuros de Dios en su vida podría señalar como prueba positiva de que Dios tiene que ser obedecido? Vemos, ¿verdad? A través de lo que hemos estudiado hasta este momento, hermanos, vemos todos los momentos que terminaron cayendo en la idolatría, la desobediencia, que fueron de las cosas peores que ellos hicieron y olvidándose de Dios, ¿verdad? Que son cosas, hermanos, que nosotros mismos podemos hacer en nuestras propias vidas. Confiando en las antiguas promesas, ¿verdad? La confianza de Moisés en Dios está arraigada mayormente en las promesas que Dios hizo a los padres de Israel. Cuando usa la frase, juró Jehová a vuestros padres, en el capítulo 1:8, se repite en estos tres sermones, hermanos, más de 25 veces esa frase, ¿verdad? Y podemos ver así mismo acá, en el capítulo 4 que se quiere decir con añadir o disminuir a los mandamientos de Dios. Se hace esta declaración, ¿verdad? De añadir o disminuir a los mandamientos de Dios. ¿Qué se quiere decir con eso? Pues estas leyes, hermanos, eran la palabra de Dios y por lo tanto estaban completas. Entonces, al estar completas, pues añadir algo a las leyes la convertiría entonces en una carga. Disminuirlas las dejaría entonces incompletas. Así que las leyes debían de permanecer inalterables. Pretender hacer cambios a la ley es asumir una posición de autoridad sobre Dios, que fue el que dio las leyes, como lo dice Mateo 5:17 al 19 y Mateo 15 del 3 al 9.
Apocalipsis 22, el 18 y el 19 nos muestra esto también. Así que los líderes religiosos en los tiempos de Cristo hicieron exactamente eso. Tristemente, cogieron y elevaron sus propias leyes al mismo nivel de las de Dios. Jesús los reprendió por ello en Mateo 23, del 1 al 4. Así que, hermanos, estaban los 10 mandamientos y ellos entonces, los líderes religiosos, añadieron más y 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 más leyes. En el día de hoy, hermanos, hay muchas iglesias donde podemos ver muchas de estas prácticas que fueron establecidas, que siguen estas leyes o estos reglamentos, usamos esas palabras sueltamente, ¿verdad? Am, que son para tener una mejor relación con Dios. Pero curiosamente, no son prácticas ni reglas que fueron establecidas por Dios, sino por hombres. Así que las leyes de Dios estaban diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada delante de Dios. Su propósito era señalar el pecado o el potencial al pecado y también señalar la forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos vienen siendo lo fundamental de la ley de Dios y son tan aplicables hoy como lo fueron hace 3000 años atrás, porque proclaman un estilo de vida que respalda lo que Dios quiere para nuestras vidas. Son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo quiere Él que la gente viva. Pero Dios dio otras leyes además de los 10 mandamientos. ¿Son estas igual de importantes? Podríamos preguntar. Pues Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Sin embargo, muchas de las leyes que leemos en el Pentateuco estaban dirigidas especialmente a la gente de esa época y de esa cultura. Aunque una ley en particular puede no ser aplicable a nosotros. Si lo es la verdad eterna y el principio que la respalda. Vamos a mirar un ejemplo de esto. Por ejemplo, los cristianos no practican sacrificios de animales en la adoración. Sin embargo, los principios que los fundamentaban, el perdón del pecado, ¿verdad? Lo que es la gratitud, se aplican todavía. Los sacrificios apuntan al sacrificio supremo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Entonces, podemos ver que el Nuevo Testamento dice que con la muerte y la resurrección se cumplieron las leyes del Antiguo Testamento. Esto significa que las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestros pecados y a corregir nuestra maldad. Y es Jesucristo quien quita nuestros pecados. Jesús es ahora, hermanos, nuestro ejemplo máximo porque obedeció perfectamente la ley y modeló su intención verdadera. Ahora, Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidara todo lo que había visto hacer a Dios. Así que instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Y esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra, las historias que narraban los grandes hechos de Dios. Muchas veces, hermano, es fácil de olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en la vida de su pueblo. Pero usted puede recordar los grandes hechos de la fidelidad de Dios al contar a sus hijos, amigos y los colegas lo que usted ha visto hacer. Y esto pasa en nuestras vidas también. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y queremos actuar como si siempre hubiéramos estado donde estamos en este momento. Y el proceso, hermanos, ¿qué pasó con ese proceso? Nos olvidamos del proceso. Dios no estaba disculpando la idolatría de de las demás naciones. Simplemente estaba diciendo que mientras el juicio se retardaría para aquellas otras naciones, sería rápido y completo para Israel, porque Israel conocía las leyes de Dios. En otras palabras, Dios está lidiando con las personas tal donde ellos están. Si sabemos que algo está mal, hermanos, si lo hacemos, ¿por qué lo estamos haciendo si sabemos que está mal? Si el que está a nuestro lado lo hace y no sabe que está mal, pues es un tratamiento diferente, un trato diferente. Dios es fuego consumidor, ya que es moralmente perfecto. Disculpen. Y aborrece el pecado y no puede aceptar a los que lo practican. El pecado de Moisés le impidió entrar a la tierra prometida y ningún sacrificio pudo evitar ese evento. El pecado nos impide entrar a la presencia de Dios, pero Jesucristo pagó la multa por nuestro pecado y con su muerte, hermanos, en la cruz nos liberó
para darnos acceso así mismo al reino eterno. Los celos demandan afecto y lealtad exclusivos. Algunos celos son malos. Es destructivo que un hombre se moleste cuando su mujer habla placenteramente con otro hombre. Pero hay celos que son buenos. Dice, celos que son buenos. Miremos acá. Es correcto que un hombre exija que su mujer lo trate a él y a él solo como esposo. Por lo común utilizamos la palabra celos con su connotación negativa. Pero escucha aquí, pero el celo de Dios es adecuado y bueno. Él está defendiendo su palabra y su alto honor. Él nos hace una exigencia fuerte. Solo al Señor y a nadie más en todo el universo debemos de tratarlo como Dios. Así que Dios prometió a los israelitas, hermanos, que lo encontrarían cuando lo buscaran con toda su alma y con todo su corazón. Y a Dios se le puede conocer y Él quiere que le conozcan, pero tenemos que querer también conocerlo. Los actos de servicio y de adoración deben de estar acompañados de una devoción sincera que salga del corazón, como dice Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a premiar a los que le buscan y los que desean tener una relación a sí mismo con Él. Últimos versículos aquí del capítulo 4. Cuán tentados nos sentimos de mirar a todas partes a Dios en cuanto a guía y conducción. Muchas veces, hermanos, confiamos en los médicos, en los consejeros financieros y en los comentaristas de noticias. Pero qué tristeza, hermano, que muchas veces no confiamos en Dios. Y tenemos que buscar primeramente el consejo de Dios, ¿verdad? Como lo dice el capítulo 4, 39 y 40, y reconocer su autoridad sobre cada dimensión de la vida. Y también podemos ver acá que tenemos que ver cuidadosamente qué significaba el hecho de cuando se hablaba de la garantía de prosperidad para Israel si le obedecía a Dios. Las leyes de Dios se diseñaron, hermanos, para hacer de esa nación escogida una nación saludable, justa y misericordiosa. Y cuando el pueblo seguía esas leyes, prosperaba. Sin embargo, esto no quería decir que no había enfermedades, ni tristezas, ni incomprensiones entre ellos. En lugar de eso significaba que prosperaron como nación y que los problemas individuales los manejaron de la manera más justa posible. Actualmente la promesa de prosperidad, hermanos, su presencia constante, su consuelo y los recursos para vivir como debemos se extiende a todos los creyentes, no es solamente para la nación de Israel, que enfrentaremos pruebas, como Jesús nos lo aseguró, pero evadiremos la calamidad que es resultado directo del pecado intencional y sabremos, hermanos, que en el cielo nos espera un gran tesoro. Hay personas, hermanos, que lo que están buscando solamente es prosperidad acá, ¿verdad? En este mundo y nada más. Y no buscan lo que es honrar a Dios como Él lo merece, en espíritu y en verdad. Señor, eres bueno y maravilloso. Te damos toda gloria y toda honra en este momento y recordamos de dónde nos has sacado. Recordamos, Padre, todos los errores que cometíamos antes y como ahora, aunque no somos perfectos, quizás todavía, Señor, porque perfectos no seremos en esta tierra, pero quizás podríamos, aunque sea, verbalizar y reconocer, Señor, en este momento, Padre, que somos mejores que lo que éramos antes, que estamos caminando y aumentando nuestro caminar contigo diariamente, Señor, dirigiéndonos hacia tu propósito y tu plan en nuestras vidas. Guárdanos, guíanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a tomar decisiones en las que honremos a Dios como así lo merece. En el santo nombre tuyo pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Hermano, que Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.